Bueno, se buscan 3 consejeros, se van 3 de ellos del Instituto Nacional Electoral. Dania Rabel, Claudia Zavala y Jaime Rivera. Concluyen funciones el 3 de abril, la semana que entra, tras años del periodo. La semana que entra, pues bueno, ya es Semana Santa, quizás no haya mucho asunto, pero pues desde hoy ya empezaron a expedirse, dieron discursos, fue interesante lo que pasó hoy. Se van llamando a resistir y defender la autonomía del INE. Los 3 consejeros se destacaron como parte de un grupo disidente del Consejo General que entró, el reciente Consejo General, que mantuvo enfrentamientos constantes con la presidenta Guadalupe Tadei Zavala y los consejeros afines a su línea, particularmente en el contexto del controversial proceso de la elección judicial a finales del 24. Rabel, Zavala y Rivera adoptaron posturas críticas, muy atendibles, pero fueron derrotadas. Posturas críticas frente a la reforma, que otorgó mayores poderes a Tadei, impulsada por Morena, y cuestionaron la estrategia de distribución de acordeones usados para guiar el voto de simpatizantes hasta ciertos candidatos en la elección judicial, generando fricciones con el oficialismo. Ayer que revisábamos aquí mismo, platicando con quien llevó a cabo la investigación de la Fundación Konrad Adenauer sobre la elección del Poder Judicial, pues creo que los 3 consejeros mucho tenían de razón, ¿no? Los 3 consejeros que concluyen su periodo enfrentan un procedimiento del órgano interno del control del INE, no más faltaba, ¿verdad? La controversia surgió, ¿por qué? Por los votos de 6 consejeros en diciembre del 2021 que pospusieron temporalmente la consulta de revocación del mandato de López Obrador en 2022 debido al recorte cercano a 5,000 millones de pesos que la Cámara de Diputados aplicó ese año. Bueno, platicamos varias veces con ellos, pero es una cosa, es terrible, ¿no? Es decir, yo voto en contra de algo y entonces ahora por eso me van a juzgar, ¿no? Pues ¿para qué me tienen ahí? ¿Para que a sus órdenes, jefe? Bueno, Claudia Zavala, esto fue lo que dijo en su momento. Lamento tan solo que, por una cuestión evidentemente política, siga abierto un procedimiento administrativo a todas luces infundado, arbitrario y con visos de venganza, que busca sancionarnos a mí y a otros colegas por decisiones que tomamos en ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales, pero que no gustaron a alguna persona o grupo en el poder. Como vemos, las pulsiones autoritarias siguen presentes en nuestros tiempos. Tras la salida, hay un comité técnico de evaluación para elegir a los nuevos consejeros. Son 5 integrantes, 3 propuestos por la Cámara de Diputados y 2, hágame favor, por la casi inexistente Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Desde San Lázaro llegaron María Elena Fernández Domínguez, abogada y magistrada regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, candidata en la elección judicial. Rubén Jesús Lara Patrón, con formación en Derecho Electoral y también candidato a magistrado. Muchas cosas se dicen de este hombre. Bueno, habrá que comprobarlas también, ¿no? Y Selene Cruz Alcalá, licenciada en Derecho, magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y aspirante a ministra de la Corte. Por la CNDH entrarán Irma Ramírez Cruz, licenciada en Derecho y asesora de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Esta tarde, el INE aseguró que Irma renunció a su cargo para poder integrar el comité. Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos propuso a Miriam Rodríguez Armenta, doctora en filosofía, política, especialista en sistemas políticos e instituciones públicas, con experiencia docente e investigadora. Se aseguró que hay más de 500 interesados en ocupar las 3 vacantes del Consejo Electoral. La convocatoria, por cierto, venció el día de hoy. Hablemos del tema, si a usted le parece, ¿no? Le quiero agradecer a Jorge Aljovín, consultor, analista electoral, constitucional y parlamentario. Jorge, gracias como siempre por tu tiempo. ¿Qué piensas, Jorge? Gracias. ¿Qué piensas de lo que está pasando? Ya está, ahora sí que ya se coció el arroz. Así es, mi querido Javier, muy buenas noches para ti. Y mira, básicamente lo que tenemos es que el INE se va a quedar a medias el día 4 de abril.
por la simple y sencilla razón de que nuestros legisladores decidieron de que la Constitución no importa, que los plazos constitucionales se pueden dejar de lado, que simplemente la Constitución es una carta de buenas intenciones y que se pueden dar la licencia de retrasar la elección de estos consejeros electorales, lo cual nos dejará con un INE incompleto durante el mes de abril. Esto es, de una conformación de 11 consejeros, ahora quedaremos con una conformación de 8 consejerías con el voto de calidad hasta este momento de la doctora Guadalupe Tadei como presidenta del INE, con todas las implicaciones que eso tiene. Simplemente yo haría una crítica de fondo. Mientras el gobierno te exige pagar tus impuestos de manera puntual y correcta, pues los legisladores se dan esta licencia de decir no me importan los plazos constitucionales y dejo un órgano constitucional autónomo tan importante como el INE incompleto. Esto creo que es la primera crítica que podemos hacer a este proceso. Por otro lado, también habrá que decir que los consejeros salientes tienen una pesada losa, presiones políticas, un procedimiento administrativo que se da en el marco de una votación que en su momento dieron para poder aplazar lo que se ha denominado como la revocación de mandato. Aquí lo ves, Javier, una vez más la revocación de mandato dando problemas. Y esto habrá que decir que en su momento esta decisión fue revocada por parte del Tribunal Electoral, por lo tanto los consejeros nos pueden generar antipatías o simpatías al final del día, pero estaban haciendo su trabajo. También habrá que decir que mientras no se resuelva este procedimiento administrativo, no tendrán derecho a su finiquito, como cualquier persona que presta un servicio, pues al final del día ellos también están amenazados. Y habrá que recordar que este procedimiento al final del día inició por un expanista, un ex padrecista en Sonora como Sergio Gutiérrez Luna, que en su momento pues se traslada a Morena y deja esta bola rápida, ¿no?, en el órgano interno de control. Por lo tanto, me parece que esto es un atentado a la propia autonomía del INE, donde tú leías todo este catálogo de concentración del poder que se ha dado. Sino simplemente imaginémonos si Luis Carlos Ugalde o Lorenzo Córdoba hubieran tenido esta atribución, este superpoder como Guadalupe Tadei, cómo no hubieran saltado algunos sectores de la izquierda mexicana. Por lo tanto, me parece que en este sentido hay que criticar este tipo de decisiones porque simplemente debilitan al árbitro electoral. Y en cuanto al proceso de selección de consejerías, mi querido Javier, pues habrá que decirle a la gente que a finales del mes de abril ya tendremos consejeros. No sabemos si por votación del Congreso de las 2/3 partes o finalmente si no se ponen de acuerdo por la famosa tómbola, donde el azar pues hace su aparición. Oye, a ver, Jorge, está medio la suerte echada con quienes son el comité de selección. O sea, son personajes, los del comité de selección, que podríamos adelantar que ya estaría sesgado el asunto, o estamos adelantándonos a lo que puede pasar. Pues mira, a mí me gustaría darles el voto de confianza, pero habrá que decir que también siempre los perfiles de estos comités de evaluación están con los dados cargados. Entonces me parece que su trabajo tendrá que hablar por ellos, pero me parece que hasta la propia selección del propio Consejo de Evaluación está sesgada. Como tú muy bien lo decías, la desaparecida Comisión Nacional de Derechos Humanos nombrando a personas dentro de este comité y por otro lado, ex asesor del propio instituto que a pesar de que me digan que han presentado su renuncia, pues responden a las propias órdenes de una mayoría de consejeros que tienen una preferencia política muy marcada. Por lo tanto, me parece que no hay que hacer cosas buenas que parecen malas o de ex participantes que en su momento buscaron en la elección judicial, pues alcanzar un puesto en la corte y que al final del día
pues dieron una opinión favorable al partido en el gobierno. Por lo tanto, me parece que esto ensucia el propio proceso de selección y me parece que el mayor riesgo que tenemos, mi querido Javier, no es que se vayan 3 consejerías electorales, sino que lleguen 3 consejeros militantes. Eso es el verdadero problema. Y por lo tanto, la gran interrogante que tendremos en este proceso de selección de consejeros es si se va a privilegiar perfiles técnicos o más bien perfiles políticos. Me parece que la respuesta será lo segundo, esto es que lo político prevalecerá a lo técnico y nuevamente tendremos el mismo problema de toda la vida en el Instituto Nacional Electoral. Un INE de cuotas y de cuates, pero ahora con 100% de fidelidad a un solo color político y por lo tanto eso me parece que es preocupante porque tenemos una elección intermedia con un plan B que ya será aprobado en los próximos días y por lo tanto con una elección judicial que pone los mismos problemas de siempre. Tiempo, dinero y logística para el Instituto Nacional Electoral, por lo tanto no se puede improvisar en esta ocasión. A ver, para cerrar nada más, si hiciéramos un balance de lo que hicieron estos 3 consejeros, las 2 consejeras y el consejero, yo, por lo que pude hacer, por lo que pude estar cerca de ellos, por las muchas cosas que hice con el INE, mi opinión es favorable. No sé si se me haya perdido algo en el camino, Jorge. Mi opinión también es favorable, mi querido Javier. Uno podría disentir o no con ciertos criterios de estas 3 consejerías, pero al final del día los argumentos iban por delante. Tal vez lo que se podría llegar a criticar de las consejerías era el propio método de selección por el que llegaron a ser consejeros electorales, que ellos no tienen la culpa, pero siempre tuvo el mismo problema. Eran del antiguo régimen, donde obviamente los partidos políticos en aquella época, PRI, PAN y PRD, se repartieron estas cuotas de consejeros, pero el problema no es de las consejerías, el problema es el método de selección y nos damos cuenta que ya sea con el PAN en el gobierno, con el PRI en el gobierno y ahora con Morena, seguimos teniendo el mismo problema. El problema es el método, cómo seleccionamos de mejor manera a los consejeros electorales, pero lamentablemente lo que hemos tenido es un ataque a la propia autonomía del INE y esperemos que en los próximos días se resuelvan estos procedimientos administrativos para que no queden estas pesadas losas, ni estos antecedentes, ni estos precedentes que son perjudiciales para nuestra democracia, donde un consejero no puede hacer su trabajo o no puede disentir porque viene inmediatamente la guillotina del partido en el poder, no importando el domicilio ideológico que usted comparte. Sí. Jorge Aljubín, que tengas buen fin de semana. Gracias que estuviste con nosotros. Igualmente, mi querido Javier, un fuerte abrazo. Gracias.